resultado espera. Actualmente estamos tan ocupados e inmersos en nuestras actividades que tal vez sean muy pocos quienes se han cuestionado acerca de lo que es la contemplación. No sabemos realmente desde dónde es que se ha originado la actividad incesante a la que estamos sujetos hoy en día. Lo cierto es que esta ha ganado una velocidad vertiginosa en la época moderna y particularmente en nuestro siglo, en donde se han conjugado diversos factores que son los que han contribuido para que esto sea así. En épocas anteriores, el ritmo de la vida permitía a los humanos estar en contacto consigo mismos, dedicando tiempo necesario y un grado de atención mayor en cada una de las actividades que desarrollaban o que estuvieran abordando en cada momento, y sin estar constantemente con el tiempo medido. Querer terminar una cosa para hacer otra, y así sucesivamente, permaneciendo en una constante preocupación por un futuro inmediato al cual finalmente no se llega, debido a que nunca se está en el presente, en el aquí y el ahora. Los inventos modernos han venido a robarnos nuestra atención, a tal grado que más de alguna persona se ha llegado a preguntar si en verdad estos adelantos contribuyen a obtener una condición de vida más próspera en todos los sentidos y plena de bienestar o, por el contrario, implican una esclavitud y dependencia hacia ellos mismos, como la televisión, las computadoras, el internet y el correo electrónico o los propios automóviles, sin los cuales la mayor parte de los negocios y establecimientos que existen estando supeditados a ellos no podrían despachar sus asuntos ni resolver sus necesidades, cuando lo cierto es que apenas en el siglo pasado no se contaba con ninguno de los artefactos antes mencionados y, sin embargo, esto no detenía ni afectaba las ocupaciones comerciales o domésticas. En un ámbito más cercano a nosotros, el periodista Felipe Gálvez revela uno de los episodios más pintorescos de los años 20 cuando expone cómo es que ante la euforia de la llegada innovadora de la tecnología a la Ciudad de México, los poetas y prosistas le cantaron ya no a la mujer ni a su entorno, sino a los frutos de la tecnología. Se tomó por musa a la urbe, al automóvil, al avión y la radio. Actualmente, y lejos de que se haya cambiado dicha tónica, se escuchan canciones que lo que evocan es un culto a la delincuencia y desorden, las bajas pasiones y emociones viscerales y extremas. Dentro de todo este contexto de ideas, la situación que se vive actualmente es que existe en el ser humano moderno una falsa idea de lo que es la contemplación. Si lo viéramos con un toque ligero y de humor, creeríamos en la conclusión de que habitualmente entendemos por contemplar el estar sin hacer nada que sea útil o productivo, de ociosos, entregados a fantasías del pensamiento, y relacionamos ideas de este tipo con la actividad contemplativa. Al imaginar a un individuo en contemplación, nos viene a la mente una imagen de algún personaje peculiar de un ocioso descansando en un parque, o tal vez de un grupo de adolescentes viendo desde la azotea a la gente que pasa por la calle. Cuando le hablamos a alguien y éste no nos escucha por estar absorto en su pensar, provocando la impresión de que se encontrara en otro sitio, decimos burlescamente: «Ah, está en la contemplación». Existe también la posibilidad de que se entienda que la contemplación es como un estado mítico al que se llega únicamente estando sentado en una posición de yoga o perteneciendo a cualquiera de esas corrientes que, en su mayor parte extraídas de Oriente, extirpadas de su sentido original, han provocado tanto auge en el mundo moderno y tenido una difusión e influencia tan marcada desde hace algunas décadas, lo cual suele ocasionar creencias en torno a que estas prácticas no son compatibles con el estilo de vida del hombre común. Cabría preguntarnos hasta qué punto el participar de una disciplina espiritual con modalidad oriental u occidental
según se vea, no forme parte de este afán desmedido hacia la acción, con la grave consecuencia de que quede desprovista de un sentido interno, en donde más bien las metas a las que se aspire no sean la paz que viene de dentro, ni un estado de claridad y luz, sino el reconocimiento de los demás y una imagen que alimente a nuestro ego o nos haga sentir importantes por pertenecer a tal o cual disciplina o práctica. En caso de que estas sean las razones para desear acercarse a algún tipo de aprendizaje diferente a lo convencional, ¿será realmente el anhelo de alcanzar la paz y libertad interna lo que mueve o conduzca al ser? ¿O de nuevo se tratará del impulso desmedido hacia la acción, aún dentro de esta aparente paz? Tanto en uno como en otro de los ejemplos anteriores, podemos observar que existe un antagonismo entre las actividades del hombre ordinario en su vida diaria y el espacio en donde normalmente creemos que podemos acceder a la contemplación, pensando que al hacer no podemos contemplar, o que al contemplar no se pudiera hacer y tuviera que estar el ser desprovisto de toda acción o inclusive movimiento, lo cual resulta muy alejado de la realidad, ya que la actividad y la contemplación son parte de una misma cosa, como las dos caras de una moneda. ¿Alguna vez te ha sucedido que te encuentres en una escena de tu vida en donde te des cuenta de que no te hace falta nada y que todo está en su sitio, sin importar de quién estés rodeado o qué estés haciendo, aunque esto sea solamente un momento efímero? En momentos así es cuando podemos ver a la vida como un regalo, sin un sentido lucrativo utilitario, ni en búsqueda de mayores expectativas, cuando lo que hacemos es suficiente por sí mismo o por el gusto de hacerlo. Tal vez porque presentimos que todo lo que hacemos tiene su origen en algo más allá de nosotros mismos, ajeno a nuestras tribulaciones diarias, ya sean nuestras deudas bancarias, nuestra angustia por gozar de aceptación sin sentirnos rechazados, o a nuestros sentimientos mezquinos y la tendencia de cargar, como un lastre, con todo lo que hacemos. Pero, ¿qué es lo que se mueve en nuestro interior que hace que nuestros actos tengan una conciencia y contundencia tan diferentes en estos dos tipos de actitudes? La realidad de esto es que existen muy pocas cosas que, como la contemplación, tengan el poder suficiente para crear cambios de esta naturaleza. Tal vez el entendimiento de que somos organismos finitos que vamos en camino de morir nos lleve a una toma de conciencia similar que nos permita ver en cada uno de nuestros actos la manifestación de nuestra forma de vida. Como un ejemplo claro de esto, todos hemos escuchado relatos de gente que ha experimentado la muerte clínica y después ha recobrado la salud, y que manifiestan profundos cambios en su percepción y tienen la capacidad de asombrarse del mundo, sentirse en armonía con él, sin que esto tenga que ver con algún fenómeno anormal o parapsicológico, ni con alguna búsqueda espiritual específica, sino como algo inherente a la propia esencia del ser humano. Simplemente los actos vuelven a recobrar un sentido, haciendo posible la unificación de acción y contemplación, al sentir ese silencio y paz en cada acto. Pero mantengamos un ánimo optimista. No estamos esperando que te encuentres al borde de la muerte ni quedes expuesto a un caso extremo como los descritos en el párrafo anterior, sino que en el transcurso de estas palabras encuentres una variante enriquecedora a tu visión del mundo y de todo lo que te rodea. Una visión artística para llamarle de algún modo, y por ser, tal vez, el arte un término que se asemeje a este estado interno. Muchas veces los artistas, sin buscarlo específicamente, logran tener una percepción que puede tener más que ver con la contemplación que con un pensamiento discursivo y racional. Y para plasmar sus visiones, requieren asimismo de un lenguaje que nos hace evocar en nosotros mismos una óptica más amplia del mundo, una reconsideración sobre nuestros límites, que nos transporta por lugares que están más allá de lo material. Resultaría demasiado aventurado, por no decir imposible, que intentáramos proporcionar una definición precisa de lo que es la contemplación, entendida esta como un vehículo a estados superiores de conciencia.
Sin embargo, al comparar lo artístico con lo racional, a través de una explicación enciclopédica, no podemos sustraernos de la influencia que generan en nuestro interior dos descripciones de orden distinto de lo que en apariencia tiene una misma naturaleza. Te invitamos a hacer una pausa para ver el efecto que tienen en nuestro interior dos descripciones sobre algo tan tangible como el mar, y veamos si ambas versiones hablan realmente de una misma cosa. Mar. Extensión de agua salada que ocupa gran parte de la superficie terrestre. Tradicionalmente o por razones científicas de orden práctico, hay que distinguir los océanos o grandes cuencas con características físicas homogéneas y los mares de menores dimensiones que los anteriores y que generalmente forman parte de ellos. Mar. Solo un punto. Sí, mar. Quien fuera, cual tú, diverso cada instante, coronado de cielos en su olvido. Más fuerte, sin caídas, mar sereno, de frío corazón con alma eterna, mar, obstinada imagen del presente. ¿Cuál es el sabor que nos deja una y otra descripción del mar? Una referencia enciclopédica nos crea la ilusión de creer que comprendemos algo. En cambio, un poema nos revela al mundo como un misterio a desentrañar, en el que las cosas manifiestan sus formas múltiples todo el tiempo, a la vez que transmiten su naturaleza inmutable. La razón busca pesar, medir, cuantificar y hacer cognoscible aquello que no es susceptible de ser conocido. Asumamos, en cambio, a la aventura de la contemplación a través de la creatividad en el arte. Nos lleva a participar de los infinitos mundos contenidos en la percepción de la realidad, sin que se trate de apresar en palabras lineales ni de llegar a conclusiones determinantes e invariables. De ser así, ¿no adquiere la contemplación un sentido claro? En nuestro tiempo, los actos de un hombre anormal están canalizados hacia la satisfacción de carencias comunes que proporcionan una noción de sentido a los actos, pero que reducen las expectativas al reconocimiento, como obtener una imagen social, ocupar los puestos importantes o cotizados, realizar el ideal del American Way of Life, ser el amante perfecto con una vida dedicada al ocio y al hedonismo, exitoso y con un futuro asegurado. La acción por la acción misma, a reserva de que pudiera en apariencia lucir como algo creativo por la gran variedad de invenciones y novedades que se multiplican, vuelve la atención del hombre hacia el sentido utilitario o productivo, tanto en el aspecto económico como satisfaciendo nuestros fines personales, y siendo así, ya no nos preocupan en lo más mínimo los procedimientos y todo el camino que recorren las cosas para ser concretizadas, sino que estamos obsesionados con los fines y los resultados. Después de todas estas observaciones, es probable que hayas formado un criterio en el que quede claro que lo rescatable dentro de todo lo que se ha expuesto no es entregarnos de lleno a la acción o a la contemplación, sino encontrar un punto de equilibrio entre ambos aspectos, es decir, que los dos cohabiten e interactúen en nuestra vida diaria y que la acción lleve detrás de ella un enfoque creativo que parta del hecho de que vivimos en un mundo desconocido, que se crea a cada momento, en el que vale la pena hacer las cosas por uno mismo, sin esperar nada a cambio, recompensas o reconocimientos. Ahora bien, la contemplación, entendida como un vehículo que nos amplía el entendimiento, debe ser cultivada en el interior de cada acto, pues la contemplación por la contemplación misma, sin actos concretos, acciones que plasmen en nuestra vida el entendimiento del que nos hace participar, no traerá consigo fruto alguno. Antes bien, muy probablemente, puede conducir a la ilusión de que el conocimiento es algo que está por completo fuera del alcance de nuestros haceres diarios.